Nuestro segmento Vis a Vis estamos con la asambleísta Patricia Núñez, ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana, con quien vamos a mantener saliendo del carnaval asambleísta. Nos dieron un carnavalazo las autoridades. Buenas noches. Sí, realmente ha sido estas vacaciones un poquito más que hubiésemos querido tener un momento de relajamiento, han sido más de trabajo. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto. Gracias al espacio que nos están ofreciendo en su prestigiosa radio Espacio y pues a través de este medio de comunicación también saludar a la ciudadanía que nos está escuchando a nivel de país, viendo que son 5 provincias las que nos escuchan, pues darles un fuerte abrazo y pues ya con todo el ánimo a retomar las actividades, a trabajar con ese esfuerzo que siempre damos los ecuatorianos. Asambleísta, vamos a tratar lo del carnavalazo, el IVA que nos sube de una forma que nadie entiende en el país. Se suponía que no le aceptaron, luego que la Revolución Ciudadana, que el Partido Social Cristiano le dieron paso. Así que primeramente pónganos en contexto qué pasó en la asamblea, por qué pasó el proyecto, quién omitió, quién, como decimos coloquialmente en el país, quién se hizo el loco, no diciendo así, pero permitiendo que pase esta ley que es nefasta para el país. Bueno, comentarle que nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, 51 asambleístas, hemos estado siempre pendientes de las necesidades del pueblo ecuatoriano y usted sabe que nosotros hemos sido quienes levantamos desde un inicio la voz al decir que no estábamos de acuerdo con el incremento que se planteaba ya en el proyecto de ley que presentó el presidente de la República y que usted conoce. En principio se dijo que se incrementaría un punto, es decir, al 13% y que sería de manera permanente y que hasta el 2026 sería el 15%. Cuando llegó este proyecto a la comisión, el equipo nuestro que está justamente en la comisión planteó claramente que no estamos de acuerdo y más bien junto al Partido Social Cristiano, que también presentó un informe de minoría, nosotros también presentamos un informe de minoría y pedimos y exigimos también que se tomen en cuenta algunos puntos, como por ejemplo, usted sabe que se incorporó al proyecto un impuesto del 3.25% para las grandes empresas, así como también un impuesto a las utilidades de la banca que iban desde el 5, el 10 y el 15% de acuerdo a las utilidades, así como también el tema de la salida de divisas que planteamos que llegue incluso hasta el 6%. Este fue el proyecto que se dio paso en el Pleno. Para poder aprobar este proyecto, en principio se planteó que se haga una votación por artículos y eso fue acogido por la presidenta de la comisión. Y uno de los puntos fundamentales para nosotros, que era el IVA, no se aprobó, no se aprobó. Y los demás puntos, el 3.24, el ISD, el impuesto a la banca, eso se dio paso, se aprobó y en función de eso, el proyecto de ley sin incluir el tema del IVA fue donde el presidente. Ahora, aquí se comete una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el tema del IVA no estaba incorporado en el proyecto y el presidente de la República no tenía por qué incorporar algo que no constaba y que pues vuelvo y repito, es algo inconstitucional. Nosotros estamos ya trabajando en plantear una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional porque esto no puede ser. El presidente lo que debería haber tratado es el proyecto que nosotros enviamos y que dentro de ese proyecto estaba todo lo que es los impuestos que le acabo de mencionar, menos el IVA. El presidente se arroga funciones o se arroga cierto poder, si se puede decir, y nos envía un veto en donde solamente consta el tema del incremento, supuestamente solo un punto al 13%, y según se dice, ¿no? Porque eso también sí hay que clarificar, él dice que en función de un informe que entregaría el Ministerio de Finanzas Públicas, y si así se lo requiere, si así se necesita, pues se incrementará la tarifa del IVA incluso hasta el 15%. Pero vuelvo y repito,
Este es un acto que comete el presidente y que pues lamentablemente así está actuando, está haciendo lo que le da la gana. Lo digo de manera frontal porque es como está actuando. Ahora, De asambleísta, hecho, se podría decir de que ya este tema, aunque se demande la inconstitucionalidad, aunque se observe que el gobierno de forma dolosa o tramposa, a pesar de no estar en el proyecto, metió para aprobar de esa manera. ¿Hay alguna forma para revertir el tema básicamente que golpea a la clase baja, a la clase pobre, a la clase media económica de este país? Que no pase con el tema del IVA, porque estamos ahora en un tema que, bueno, 13% sabemos a qué nos atenemos, nos han golpeado en un punto, pero con esta situación que usted nos dice de que si según las condiciones que hoy viva el país, que hoy está pasando, al presidente se le ocurre elevar hasta el 15% y de forma permanente puede ser. claro, es lo que está diciendo justamente el veto, indica justamente eso de que si es que si es que hay un informe del Ministerio de Finanzas, pues podría elevarse hasta el 15%. Mire, nosotros, vuelvo y repito, usted sabe que se formó una nueva mayoría en la Asamblea y de hecho esta nueva mayoría está conformada por el Partido Social Cristiano, por el movimiento ADN, que es el oficialista, por Construye y por algunos independientes. Nosotros incluso el día que se analizó justamente el veto presidencial, uno de nuestros compañeros, Blas Coluna, planteó ya una moción para justamente evitar este tema del veto presidencial, pero lamentablemente el presidente de la Asamblea Nacional no dio paso y dio por clausurada la reunión. Es decir, se ha formado una nueva mayoría y claro, esta nueva mayoría estará pensando en el grupito de los grandes empresarios, de los grandes banqueros, de las grandes farmacéuticas, que no les importa topar nada de lo que afecte a estos grupos. Nosotros realmente hemos hecho lo que nos corresponde como asambleístas, pero entender que la única salida ahora es el planteamiento o la demanda hacia la Corte Constitucional con la finalidad de que la Corte emita un dictamen invalidando lo que hizo el presidente de la República, considerar que ya hay un precedente y que fue justamente en la época del gobierno de Gustavo Noboa, en donde Gustavo Noboa quiso hacer lo mismo, violentar la decisión que planteó en esa época el Congreso. Y de hecho la Corte Constitucional se manifestó, dio su respuesta y claro, vetó lo que había actuado el presidente en esa época, Gustavo Noboa. Claro que esto requiere tiempo, nosotros no podemos hacer más. Asambleísta, ahora, ¿qué confianza tiene el bloque de la Revolución Ciudadana de que la Corte Constitucional dé una medida apegada a la ley y de forma rápida para que este perjuicio tan grande que se viene para el Ecuador, que es la elevación del IVA, no se ejecute? Y en base a la experiencia de lo que ha venido aprobando y lo que hace las sentencias, estoy lo que emite la Corte Constitucional, son realmente cosas que están siendo apegadas a la verdad, o es que se están manejando políticamente estos temas de lo que emite la Corte Constitucional? Mire, la Corte Constitucional debe actuar de manera imparcial. Es cierto que nosotros no podemos garantizar en absoluto su dictamen, porque al final sabemos que se han manejado de una manera política, pero deberían politiqueras, se puede decir, porque lo único que hacen es más bien en muchas ocasiones beneficiar al grupo que está en el poder y dañando al pueblo ecuatoriano, porque ya son 3 periodos que vivimos lo mismo y que lo único que han hecho es golpear la dura situación de nuestros ciudadanos del pueblo ecuatoriano. En todo caso, la Corte Constitucional debería actuar apegada a la ley, incluso
debería actuar también en base a un precedente, como ya le digo, se dio el precedente en el gobierno de Gustavo Noboa y debería considerar eso. Esperemos pues que la Corte actúe de manera adecuada. Nosotros estamos haciendo lo que legalmente nos corresponde, no podemos irnos sobre la ley, pero sí debemos aclarar que hay actuaciones del Ejecutivo y del Presidente de la República que han violentado la Constitución y que y están actuando de manera inconstitucional. De hecho, estamos hablando incluso, como usted ve, ya de estamos cercanos a una consulta popular que nosotros ya hemos planteado que también no es necesaria y que se pretende gastar 60 millones de dólares quitándole al pueblo lo que ahora necesita de manera urgente. Ahora, asambleísta, ¿qué pasa con el Partido Social Cristiano? Según su entender, se supone que estaba con el pueblo, que había una mayoría consolidada con temas muy fundamentales y de pronto hay otra mayoría. ¿Esa mayoría se compró? ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano? Bueno, recuerde usted que el Partido Social Cristiano, de hecho, va a proteger también a los grandes grupos económicos del país, a los grandes empresarios, porque ellos son parte de esos grupos empresarios, ¿no? Claro que se han cuidado mucho porque saben que terminando este periodo, que es muy corto, año y medio, que ya vamos, creo que 3 o 4 meses que hemos ya transcurrido, tienen elecciones y que a ellos pues lo que les conviene es más bien mantenerse de una manera adecuada porque van a presentar también su candidato en estos meses, en año 3 meses, pues en un año 3 meses pues estaremos tal vez ya hablando pues ya de elecciones y claro, o sea, tienen que cuidar su imagen ante el pueblo ecuatoriano. De hecho, han tomado algunas decisiones apoyando algunas cuestiones, pero su base, su raíz, básicamente está vinculada, nuevamente digo, a los grandes grupos económicos. Mire, hace poco se pagó más o menos como más de 1.000 millones de dólares en cuanto se refiere al tema de la deuda externa. ¿Quiénes son los dueños o los tenedores de la deuda externa? Son los mismos grupos, los grandes grupos de empresarios ecuatorianos que son dueños y tenedores de la deuda. Entonces, bueno, claro, esa es una de las grandes mentiras, que no, la deuda externa. Usted dice, bueno, deben tener los chinos, los americanos, deben tener, no. La verdad es que la deuda externa está en manos de ecuatorianos, ¿no? Y ese es lo penoso que existe ahí. Ahora, asambleísta, la pregunta es, ¿el carnavalazo solo lo dio Noboa o con el segmento de la asamblea que también, como usted dice, cuidándose un poco las apariencias, también aportó para que esto pase esta ley que perjudica a los ecuatorianos? Bueno, de hecho está el tema de la nueva mayoría que se ha conformado. Yo vuelvo y repito, simplemente basta ingresar a la página de la Asamblea y verificar cómo se dio la votación y ustedes van a ver que hay una nueva mayoría, que está la gente de Construye, que se rasga las vestiduras al decir que están trabajando por cambiar el país, porque tienen un concepto o un trabajo en defensa del pueblo ecuatoriano, el mismo Partido Social Cristiano, ¿no? Igual también está el movimiento ADN, el partido oficialista, que ha dicho que pues nunca, el mismo presidente actual dijo en su campaña que nunca subiría los impuestos, y ahí nos está dando un golpe fuertísimo con el tema del IVA, que no solamente será un punto más, sino que irá hacia los 3 puntos, es decir, al 15%. Es grave ver cómo el presidente empieza a tomar decisiones inadecuadas. Mire, el pago de la deuda externa fue algo que nos ha golpeado a todos porque en realidad se pudo haber hecho un refinanciamiento o incluso plantear que se dé cierto espacio para poder pagar la deuda, pero no, lo primero que hacen es igual, tal cual como hizo el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, pagar la deuda sin importar. Recuerde usted, en la época de Moreno, cuando estábamos en pleno COVID, el ministro Martínez pagó la deuda externa destrozando la situación del país, porque al final no teníamos un centavo para poder comprar medicina, para darles una sepultura digna a
a nuestros familiares, a nuestros ciudadanos, pero sí tuvieron plata para pagar la deuda externa. Temas como esos, temas como por ejemplo lo que ha salido en los medios de comunicación, como por ejemplo el tema de que se ha hecho un contrato para publicidad del gobierno que cuesta más de $2 millones, imagínese usted. Mientras tanto, se le está quitando presupuesto a las universidades, se les está quitando presupuesto a la salud. En las universidades se le ha retirado como $88 millones, al tema de la salud como $600 millones. Entonces, temas como esos yo creo que es momento de que ya pues la ciudadanía se dé cuenta de a quién eligieron, que se quiten la venda de los ojos y sepan claramente que a quien eligieron fue a un gobernante similar al gobierno de Lazo, al gobierno de Moreno. En las cosas no van a cambiar, que ellos siempre se van a proteger las espaldas y que a quien sí le van a sangrar, a quien sí le van a sacar plata es al pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿cuándo entraría en vigencia y ya los ecuatorianos comenzaríamos a pagar el IVA con el incremento? Bueno, tiene 30 días para que sea publicado en el registro oficial e incluso ahí nosotros podríamos incluso dar paso a la cuestión de la demanda de inconstitucionalidad. 30 días que corren a partir de que se envió ya el proyecto. Muy bien, asambleísta, pasando a otro tema, no sé, ahora con redes sociales hay que tener mucho cuidado con las preguntas porque puede ser, yo estaba observando hoy en la mañana que, no sé, si fue el día de hoy o la semana pasada, que usted asistió a la Fiscalía General de Nación a poner algún tipo de denuncia por el caso Metástasis en contra o como involucrando aparentemente a la fiscal general. ¿Qué hay de este tema? No sé si es verdad. Un poco ilústrenos en el asunto. Bueno, mire, hay un tema que es fundamental ahí y es básicamente que en los mismos chats que se están publicando a través de las redes aparece el nombre presuntamente de la fiscal general del Estado. Yo he hecho una noticia criminis. ¿Qué significa esta noticia criminis? Es recoger lo que se publica en los diferentes medios de comunicación, en las redes, y en función de eso pedir al fiscal subrogante de la Fiscalía General del Estado que se empiece a hacer una indagación con respecto a esta información, conociendo que presuntamente está involucrada la fiscal general del Estado. ¿Por qué se plantea eso? Porque al presuntamente estar involucrada la fiscal, entonces ella pues debería hacerse a un lado y permitir que se haga una investigación transparente para que no haya conflicto de intereses. Entonces eso es lo que nosotros hemos planteado y esperábamos que el fiscal subrogante pues realice las acciones pertinentes y adecuadas, pero como usted sabe, todo esto, todo el tema de la fiscalía, todo el tema de justicia, no es que se está llevando de una manera transparente, sino más bien, incluso, muchas veces, usted puede verlo, no es de una manera transparente, adecuada, y pues no se actúa en función de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución, y siempre hay una especie de que se dan las vueltas y no se actúa en función de la norma legal. Así es, escuchamos al presidente Correa que decía que la fiscal general tiene guardado con 7 llaves en su escritorio el caso de Odebrecht, que ya se recibió toda la documentación del Brasil, porque esto fue claramente una manipulación que se dio en ese país y que una vez que se ha identificado las falencias, las fallas, los temas irregulares, la fiscal ya debió haber dado tratamiento y no está pasando nada. Así es, ya hay un dictamen de la Corte en Brasil y que eso se debió haber inmediatamente acogido y liberado de responsabilidades a compañeros como Jorge Glass, como el expresidente Rafael Correa, pero en absoluto, acá no se toma en cuenta para nada, es decir, dictámenes que deberían ser importantísimos
y que deberían actuarse de manera inmediata, porque al final nosotros estamos vinculados a través de estos derechos a nivel internacional, acuerdos y convenios que tenemos a nivel internacional, que son acuerdos con respecto a leyes, ¿no? Pues debería tomarse y actuarse de manera inmediata y no se lo hace. Entonces, por eso decimos, ¿no? O sea, la justicia aquí no es que actúa de una manera imparcial, sino siempre vemos sesgo y persecución. Muy bien, asambleísta, yo le quiero agradecer por haberse dado un tiempito para conversar con nosotros y un poco poner en contexto lo que tiene que ver con esta subida de impuestos que va a hacer mucho daño en un país que está en recesión, donde está decaído el tema de comercio, de empleo, de todo. Aplicar un IVA adicional es definitivamente las recetas del Fondo Monetario Internacional que van a acabar con el país. Le dejo en sus palabras finales, asambleísta. Bueno, yo lo que quisiera es un poco que también conozca la ciudadanía que el día de mañana nosotros tenemos ya una sesión del Pleno en donde se va a analizar las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Y estas reformas, básicamente, ahí sería importante recalcar que varias de las preguntas, más bien dicho, si no las decimos todas, ¿no?, están ya incluidas en estas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, una de las preguntas, solamente por dar un ejemplo, dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? El artículo 88 que nosotros estamos reformando y ahí que mañana será aprobado, esperemos ver qué es lo que hace esta nueva mayoría que se ha conformado, veremos cómo van a votar. Pero, por ejemplo, esta pregunta ya está reformada, el artículo 83 reforma el artículo 685, ahí se va a incorporar el tema de que para garantizar la paz en centros de rehabilitación social, las Fuerzas Armadas realizarán el control de armas, municiones, explosivos y accesorios. Es decir, ya está incorporado en la propuesta que tenemos de reforma de ley la propuesta que haremos mañana. Y así, las preguntas, yo les podría, si tuviéramos un poquito más de tiempo, y ahí le pido también a usted algún otro espacio en donde podamos analizar de manera mucho más detallada, las preguntas en sí, todas las preguntas están incorporadas en las reformas que plantearemos el día de mañana. Y no solamente eso, en las leyes que ya hemos aprobado también incluyen muchas de las preguntas también, es decir, no entendemos por qué el presidente de la República quiere gastarse 60 millones de dólares cuando tranquilamente a través de estas reformas que vamos a aprobar el día de mañana estaríamos cubriendo todo lo que son, todas las que son las preguntas de la consulta popular. ¿Qué es lo que pretende? Hacer tal vez una campaña anticipada, moverse ya con una campaña anticipada para asegurar su candidatura para las próximas elecciones. Gastar 60 millones de dólares duele saber que en estas circunstancias en donde nos va a tocar a nosotros mismos como pueblo pagar esta deuda que estamos viviendo, una deuda que pues a la final se vuelve grave por el tema de seguridad y nos están haciendo pagar a nosotros mismos cuando debería ser quienes paguen los que más tienen, los que no le pagan el impuesto al país. Ahí está el presidente Noboa debiéndole 140 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas, y gastar 60 millones es inaudito, es intolerable, es inaudito, pero el presidente de la República lo está planteando ya una consulta popular para el 21 de abril. Es urgente que nos quitemos esa venda de los ojos y miremos claramente lo que se pretende hacer con el Ecuador y, por Dios, actuar como se tiene que actuar de una manera clara, sabiendo quién está al frente y que realmente no está armando un trabajo o está gobernando para los que más necesitan. Así es, asambleísta. Yo creo que es un tema importante de abordar, ¿no? Porque quienes un poco leemos sabemos que todo o la gran mayoría de preguntas son inertes, no sirven para nada. Y mucho más que la asamblea está ya tramitándoles algunas, otras ya están listas, otras ya han pasado.
Y bueno, esta intención del presidente Noboa de hacer campaña con el dolor y la plata de la gente que tanto necesita ya es algo que vemos muy seguido en este país desde los dos últimos gobiernos, asambleísta. Así es, realmente hay una inconsecuencia, hay una desidia, hay cosas que necesitamos dar respuesta. Mire, solamente por comentarle, la semana anterior estuvimos en Chimborazo y tuvimos en Riobamba una reunión en donde conversamos con el Ministerio del Ambiente. Usted sabe que el Ministerio del Ambiente se fusionó con el Senagua y pues hay varias personas que están pidiendo de manera urgente que se les actualice las sentencias, ¿no? Claro, como no hay personal, imagínense, hay un abogado para resolver 4.000 casos en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo va a resolver un abogado 4.000 casos cuando tienen que hacer inspección, cuando tienen que hacer todo un proceso? Y mientras tanto, el Ministerio del Ambiente se lava las manos, simplemente dice no hay personal. Y a nivel nacional tienen 120.000 casos para renovación de sentencias. Y si no hay una renovación de sentencia, usted no puede hacer un estudio para agua potable, no puede hacer un estudio para un sistema de riego, no puede conversar con un gobierno autónomo descentralizado para que le ayude a llevar agüita pura a su comunidad, porque no tiene aprobadas las sentencias. Hay muchas comunidades que pues ya ha pasado el tiempo y han perdido el tema de la sentencia y que tienen, ya no es una renovación, sino es más bien volver a solicitar la sentencia, porque cuando ya ha pasado el tiempo, el agua regresa a manos del Estado y entonces tienen que hacer el proceso nuevamente. Entonces, mire, ¿cómo es posible que un gobierno piense que va a dar una respuesta con un abogado en una provincia para resolver 4.000 casos? Eso deberían estar preocupándose, eso deberían estar dándole una respuesta al país y no lo hacen. Lo único que hacen pues es seguir disminuyendo el presupuesto y claro, aparentemente con la cuestión de manejar sus redes y sus medios de comunicación, el Estado, el gobierno, a través del presidente Noboa, lo que hace es seguir manteniéndole a la ciudadanía como que todo está bien, como que todo está funcionando. Pero lamentablemente no es así. Bueno, el país está cayendo frente a nuestros ojos, asambleísta, ¿no? Y, si el caso que usted refiere es en Chimborazo, yo creo que en Bolívar es peor aún. Es un problema que arrastramos, nada diciendo, unos 4 o 3 años donde las sentencias, donde los trámites duermen el sueño de los justos. Y con esta famosa, todos tenemos que apretarnos el cinturón. Al único que le apretan el cinturón hasta el espinazo, como decimos los serranos, es al pueblo ecuatoriano. Asambleísta, muchas gracias por su participación. A usted, muchas gracias también, y ahí estamos para otra entrevista, ahí podamos conversar. Así es, asambleísta, vamos a comprometerle para la próxima semana para hablar exclusivamente de las preguntas que plantea el presidente Noboa y cuáles serían, como de hecho sabemos, en vano. Muchas gracias, asambleísta, por su participación. Muchas gracias. Cuídense, un abrazo a todos. 19:33, vamos a un corte.